todos. Estamos esperando que la gente termine de conectarse porque hay muchos por ahí todavía conectándose. Si me pueden decir en el panel de preguntas que nos están escuchando bien, así podemos comenzar el seminario en unos segundos. Muy bien. Pues muy buenos días. Déjenme nada más aquí hacer dos cositas. Listo. Pues esperemos que vean ya por ahí la presentación. Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esta serie de seminarios en línea que tenemos todos los jueves, un jueves sí, un jueves no, jueves cada 15 días, siempre a las 10 de la mañana, hora del centro de México, en donde nuestro objetivo en el CTS en Bar México es siempre difundir experiencias, tendencias, conocimientos, soluciones y nuevas cosas que van apareciendo en herramientas, en conocimiento para poder ayudar a las ciudades a moverse e ir más adelante en la implementación de políticas de movilidad urbana sustentable y de ciudad sustentable. El día de hoy regresamos al tema de transporte que siempre inicia nuestro seminario cada año con Fernando Páez, que ya conocen ustedes bien. Fernando es nuestro director de Sistemas Integrados de Transporte. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado en varios foros, sobre todo ahora con la celebración de los 10 años del sistema de Metrobús y otros sistemas que han estado inaugurando y están a punto de inaugurar en Latinoamérica y uno que otro que también va avanzando en México para este año. Lo que es importante y nos ha siempre mantenido en el mercado, en este negocio de hacer movilidad sustentable es poder mejorar la calidad del servicio para los usuarios. Y para esto las ciudades emprenden procesos de transformación que no son fáciles y cada una de las ciudades tiene particularidades diferentes y cada una quiere emprender y emprende procesos diferentes. Muchas veces aprendiendo de otras ciudades y lo que hemos hecho es hacer una reflexión acerca de cuáles son esos puntos en común que cada uno de los procesos de transformación del transporte, sobre todo de pasar del modelo hombre-camión a empresa, podemos extraer de las experiencias latinoamericanas, no solamente de la experiencia que tiene el CTS en Bar México y la red en Bar en la asistencia de las ciudades en Latinoamérica, sino también de otras experiencias, hablando con los transportistas directamente, qué es lo que ellos piensan y qué es lo que tienen esto. La transformación no es una transformación que se da solamente de vehículos y de tecnología, es una transformación completa hasta de personas, de pensamientos, de ideologías, de visión, y eso no se hace con una licitación ni con un proyecto solamente, es una transformación completa del sistema. Y de esto nos va a hablar el día de hoy Fernando. Como siempre tenemos una media hora para la presentación y media hora para preguntas, para que todas sus preguntas nos las puedan hacer en el panel de preguntas del seminario. Entonces, Fernando, te dejo los micrófonos. Muy buenos días para todos los que nos están escuchando en este seminario en línea. Hoy, como bien lo mencionaba Gis, para hablar un poco de qué ha sido este proceso de transformación del transporte público en Latinoamérica. Hemos venido estudiando el tema en especial para identificar algunos aspectos que consideramos que son lecciones importantes, aprendizajes importantes, que seguramente nos van a ayudar a que los procesos siguientes se hagan de una mejor manera. Realmente esta es nuestra intención, poder ver cómo este proceso de transformación que ha sido acelerado en las últimas décadas nos deja aprendizajes para un interés que hoy en día creo que es muy amplio por parte de los gobiernos latinoamericanos en términos de mejorar la calidad del servicio de transporte público con varios propósitos: hacer las ciudades más sustentables, disminuir el uso del vehículo privado, teniendo un transporte público con mejor calidad, reduciendo emisiones de gases, mejorando la seguridad vial. Y efectivamente ahorita veremos cómo esos son los elementos que motivan ese proceso de transformación, pero que involucran además a muchos actores, y eso es lo que queremos un poco ver, qué pasa con el involucramiento de esos actores y qué aprendizaje nos queda
para cada uno de ellos. En ese orden de ideas, pues, muchas gracias por estar oyéndonos y seguramente teniendo en cuenta muchas de las cosas que queremos compartir con ustedes para su trabajo diario, para sus investigaciones y para los temas que son obviamente de interés y de estudio para muchos de ustedes. Efectivamente, pues lo que queremos mostrar es cómo ha sido ese proceso de transformación de modelo hombre-camión-empresa en Latinoamérica. Tuvimos la oportunidad de ver de manera directa en diferentes ciudades, en León, en México DF, en Guatemala, en Cali y en Medellín, qué elementos y qué factores se han dado en ese proceso de transformación, también en Quito, e identificar algunos aspectos esenciales de este proceso. En primera instancia, pues es importante ver cómo ha sido ese proceso de transformación del transporte, de la oferta de transporte público en el tiempo y un poco también asociado a la realidad que observamos, pero teniendo en cuenta estudios que ha hecho, por ejemplo, el doctor Eduardo Vasconcelos, que refleja en su libro Transporte Urbano y Movilidad en los Países en Desarrollo, ver un poco cómo se dan esos procesos dentro de ese texto, identificamos a partir de la experiencia cuál es el ciclo de oferta de transporte público que más se ajusta a la realidad de las ciudades latinoamericanas. ¿Por qué hay un interés de los gobiernos de las diferentes ciudades en la modernización del transporte público? Uno, y ya veremos, porque en ese ciclo de oferta de transporte, ante la pérdida de calidad en la prestación del servicio por diferentes factores, el Estado quiere recuperar la rectoría de la prestación del servicio público de transporte, entendido efectivamente, como lo hemos venido diciendo en muchos de los últimos seminarios, debe considerarse como un servicio público que el Estado debe garantizar directamente o a través de terceros. Y eso pues está acompañado en que se busca una mejora del modelo de regulación de quienes operan el servicio público de transporte, porque en este ciclo de la oferta del servicio de transporte público, pues se va perdiendo esa precisión en la regulación y en ver cómo se logra una mejora en la calidad del servicio al usuario, porque finalmente resulta siendo el usuario el último tenido en cuenta dentro de la prestación del servicio de transporte público. Y también un poco para ver cómo al digamos, intervenir este tema de la prestación del servicio público de transporte, como lo mencionábamos antes, se logra una transformación para la mitigación de costos ambientales, sociales y financieros. Eso es lo que motiva de alguna manera ese cambio y efectivamente esa transformación se da por esos intereses, ya lo mencionábamos, pero además porque en algunos casos, dada la pérdida de calidad en la prestación del servicio, pues se pierde una participación del transporte público en el reparto modal de la ciudad. Eso pasa en muchas ciudades. Yo diría que un ejemplo de eso no es la Ciudad de México, pero podríamos tender a eso si no logramos una mejora en la calidad en general del transporte público de la ciudad. Pero adicionalmente porque convirtiéndose el tema de movilidad en una de las principales preocupaciones de los gobiernos de las diferentes ciudades, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, se empieza a tener una visión distinta de la movilidad, a cambiar el paradigma de la movilidad y a darle prioridad a quien es el usuario del sistema de movilidad, que es el ciudadano. Y eso implica que al tener esa visión de ciudad efectivamente se va derivando en una reorganización institucional, en un pensamiento de cómo debe ser prestado el servicio de transporte por parte de los operadores privados o públicos, y eso implica también la necesidad de establecer esas reglas de relacionamiento o esos estándares de servicio o esas condiciones en que se debe prestar el servicio por parte de actores públicos o privados, cualquiera que ellos sean. Valga decir que hoy, en términos de la prestación del servicio de transporte público, existen los dos esquemas, que lo preste directamente el Estado, y eso hace parte del ciclo de oferta del transporte público, o que el transporte público sea prestado por privados sin ninguna regulación, o que sea prestado por privados, pero a través de unos esquemas de regulación muy precisos. Y eso, digamos, deriva de
esa necesidad de ver el servicio de transporte público como un servicio que tiene que ser cumplido con reglas y estándares muy claros. Después de esto, pues surge la pregunta de cómo hacer ese cambio, cuándo hacer ese cambio, por qué hacer el cambio y con quién hacerlo. Y aquí hay una cantidad de decisiones que involucra a una serie de actores públicos, privados y a los mismos ciudadanos que solo en los últimos procesos empiezan a ser tenidos en cuenta en estos procesos de transformación. Existe entonces ese modelo cíclico de la transformación que básicamente refleja un poco, lo llamaríamos así, una lucha entre la operación del transporte público por parte de privados, de empresas operadoras privadas o de empresas públicas. Y en eso, en Latinoamérica, ha habido esa evolución en el ciclo de la oferta de transporte público en los últimos 60 años, iniciando porque ante una iniciativa de poder garantizar una movilidad en las urbes que a partir del inicio del siglo pasado se empiezan a consolidar, se requiere movilizar personas de un lugar a otro de manera más efectiva. Entonces algunos individuos ven una oportunidad de prestación del servicio y se organizan para poder operar vehículos que puedan cumplir con esta misión, pero luego estos individuos se agrupan en asociaciones privadas que empiezan a prestar el servicio y ahí surge la necesidad del Estado de empezar a regular ese proceso de operación del servicio público de transporte, pero también, digamos, desde el punto de vista del proceso inicial, hay una sensación de esas asociaciones formadas de que el lucro derivado de la explotación del servicio público de transporte empieza a declinar, algunos de ellos abandonan el servicio. Eso lo que hace es que vaya en detrimento de una oferta de prestación del servicio, por lo cual en la mayoría de los casos el gobierno asume la prestación del servicio público de transporte, empieza a subsidiar esta prestación del servicio, pero también lo que hace es que la eficiencia en la prestación del servicio baja y el costo sube. Esto derivado que en tratándose de empresas públicas, digamos, hay un poco de deficiencia en la administración y optimización de los recursos, surgen las organizaciones sindicales, hay requerimientos, digamos, de beneficios para quienes hacen parte de la prestación del servicio y eso efectivamente genera de alguna manera unos desequilibrios financieros en estas empresas prestadoras del servicio. Surge pues este dilema de ver cómo se reducen esos costos, cortar subsidios y se vuelve a un esquema de retorno a la operación privada. Retorno a la operación privada que vuelve a ser liberada, digamos, al funcionamiento del mercado mismo, con alguna regulación precaria por parte del Estado, y eso es lo que lleva a pensar en cómo hacer más efectivo este ciclo digamos, vicioso de la oferta de transporte en los últimos 60 años para pasar a un ciclo virtuoso en la oferta de prestación del servicio, que es la tendencia de la transformación actual. Un poco es entender cuáles son las necesidades de los usuarios para sus desplazamientos en el transporte público y a partir de eso el Estado definir las condiciones deseadas de la prestación de servicio y cómo se requiere una financiación para llegar a ese servicio deseado. Pensar que el servicio, ante la potestad que tiene el Estado de prestar el servicio de transporte público de manera directa o a través de terceros, definir un poco que ese servicio puede ser prestado a través de terceros, seleccionar a los mejores para la prestación del servicio y contar con agencias públicas para el control y regulación de la operación y de la calidad del servicio, pero también contando con esquemas que permitan que la sociedad pueda tener una calificación de cómo se está prestando ese servicio y controlar de alguna manera la calidad a través de diferentes, digamos, mecanismos de interacción directa con el ciudadano, de encuestas de percepción, de tal manera que estos elementos sirvan para que constantemente el servicio sea evaluado y mejorado y efectivamente lograr un funcionamiento más adecuado en la calidad del servicio de transporte público, que es lo único que generaría realmente un cambio
a que la ciudadanía acceda al transporte público, tratando de dejar de lado otros modos como el servicio de transporte privado y logrando una mejora en la movilidad y los, digamos, impactos externos que ya vimos en las ciudades. Esa transformación, digamos, que se ha dado en esta tendencia que acabamos de explicar, digamos, se ha enfocado de diferentes maneras. Hay, digamos, ciudades o gobiernos que han pensado en una transformación total del transporte a través de lo que hemos denominado sistemas integrados de transporte, donde se asume la transformación total de todos los servicios que se prestan en la ciudad, realizando una estructura o por corredores estructurales de la ciudad con rutas alimentadoras o con un reparto del servicio a través de diferentes zonas y conexiones de la ciudad, pero en todo caso considerando toda la oferta de servicios de la ciudad y considerando pues toda la estructura de la ciudad y los orígenes y destinos de los ciudadanos. Algunos otros han, digamos, planteado el enfoque de ir hacia un sistema integrado de transporte, pero por fases que vayan consolidando ese sistema a través de la implantación de corredores de transporte. Pueden ser corredores tipo BRT u otro tipo de corredores estructurales en la ciudad que se consoliden finalmente en una red que permite integrar todo el sistema de transporte de la ciudad. Y vemos que en el primer caso podemos citar el caso de Santiago de Chile o de la ciudad de Chihuahua en México, que han enfocado sus esfuerzos hacia un sistema integrado de transporte. En el caso de Chile, integrado el sistema de buses con el metro. En el caso de Chihuahua, es un sistema integrado solo con servicio de buses. Y otros que han empezado por estructurar corredores que se consoliden finalmente como una red de transporte, y en eso está el caso de la ciudad de Bogotá, Cali o la ciudad de León. Finalmente, algunas otras ciudades que también han considerado una transformación, digamos, parcial de corredores que conectan con sistemas estructurales ya existentes en las ciudades o que atienden principalmente los corredores de mayor demanda y se van consolidando, digamos, algunos cambios a través de esos corredores estructurales. Ahí encontramos a la Ciudad de México con el sistema Metrobús, hoy ya con 5 corredores en operación. Quito, que empieza con su sistema de trolebuses, pero luego implanta otro tipo de sistemas de buses. Está Guayaquil con un sistema BRT tronco alimentado. Está Guatemala también con un sistema BRT, pero que se establece en algunos corredores principales. Y el caso de la ciudad de Medellín, que ha definido algunos corredores tipo BRT, corredores de rutas alimentadoras que conectan con el sistema metro como sistema estructural. Pero realmente, digamos, aún una solución en estas ciudades de ir hacia un sistema que integre todos los servicios de manera física, tarifaria, de servicios o de imagen, para que el ciudadano perciba un solo sistema integrado de transporte. De tal manera que han sido distintos los caminos que se han tomado hacia ese proceso de transformación. Pero es importante considerar que ese proceso de transformación involucra una serie de procesos que, digamos, también involucran a una serie de actores, principalmente, y esto hay que decirlo, a actores públicos, desde las organizaciones del aparato estatal encargadas de la movilidad y los servicios de transporte, y por otra parte al sector privado que, como vimos en ese ciclo de oferta del transporte público, ha estado al frente en general de la prestación del servicio en diferentes ciudades. Y, digamos, con una ausencia en principio de la participación ciudadana que apenas va siendo uno de los enfoques que empieza a tener mucha fuerza, y es que el usuario debe ser el centro de la transformación del transporte. ¿Cuáles son las necesidades del usuario? ¿Cuáles son sus necesidades de viaje? ¿Qué es lo que está dispuesto el usuario, digamos, a aceptar como condiciones mínimas en la calidad de la prestación del servicio? Pero en principio solo, digamos, se identifican estos dos grandes actores públicos desde las entidades encargadas, actores privados desde los operadores, que tienen que abordar diferentes procesos en ese camino hacia la transformación, de pasar de un esquema de gobernanza en transporte
que tiene unos elementos de legislación de la operación, financiamiento, diseño institucional y rendición de cuentas en unas condiciones no muy claras, donde no hay ni siquiera una capacidad técnica y operativa para poder atender esa gobernanza de transporte, hacia un momento B, donde esos mismos elementos son más fuertes, hay claras competencias identificadas para cada uno de los actores institucionales y puede tener un mayor control sobre la operación del servicio y, por supuesto, hacer una exigencia mucho más estricta de rendición de cuentas. En ese proceso de gobernanza A a gobernanza B, pues está el proceso por parte de las organizaciones institucionales del aparato estatal, y es lo que llamamos en esta gráfica el proceso del proyecto, que implica primero una visión política de hacia dónde deben ir las ciudades en términos de la prestación del servicio de transporte público. Y eso, pues lo más importante es que quede plasmada esa visión política y esa voluntad política en instrumentos legales y en instrumentos de planeación que permitan hacer un seguimiento a la implantación de proyectos y, por supuesto, llegar a una operación mucho más efectiva. Dentro de este proceso de visión política, planeación, implementación y operación del proyecto, hay un tema que se identifica como fundamental en este proceso y es el proceso de transformación institucional. No es posible que con instituciones como las que se encuentran en tipos de gobernanza de transporte A, de los que hablamos en la gráfica, con ese tipo de institucionalidad sea posible atender un proceso efectivo de transformación del transporte público que implica procesos de aspectos jurídicos, técnicos y financieros que garanticen la adecuada operación de transporte. Por el otro lado está el grupo de los actores privados que tienen en ese paso de gobernanza del transporte A a gobernanza de transporte B que sufrir un proceso de transformación organizacional, y es empezar a ver cómo la operación de transporte debe ser concebida como una operación empresarial, que el servicio de transporte debe ser manejado como un producto que va enfocado hacia un cliente, que es el usuario del transporte público, y eso implica un cambio de mentalidad en los operadores del transporte público e implica un diseño distinto de su forma de operar desde el punto de vista institucional y requiere pues claros liderazgos en este tema, y eso lo hemos identificado como una experiencia importante, pero también capacitación hacia cómo debe ser el enfoque empresarial de la operación del servicio de transporte público, a la conformación de verdaderas empresas operadoras de transporte que garanticen ese último elemento, que es una operación bajo estándares de calidad, con los mayores índices de eficiencia y eficacia en la prestación del servicio, y es lo que llamamos en este estudio los procesos de transformación empresarial de, digamos, un esquema inicial por parte de los privados de prestación del servicio hacia un esquema mucho más formalizado y empresarial para que el servicio de transporte tenga y empiece a ser visto como un proceso que genera un producto que va enfocado hacia un cliente, que es el usuario del transporte público. Pero cada uno de estos procesos de privado de los públicos están mediados por unos procesos de negociación. Y esos procesos de negociación deben estar, digamos, manejados de manera muy acertada para garantizar el éxito del punto A, del paso del punto A al punto B, y eso implica entender muy bien cuál es el estatus actual de esa prestación del servicio de transporte público, saber hacia dónde queremos ir para identificar cuáles son los claros puntos de discusión que se deben abordar en ese proceso de negociación, llegar a unos acuerdos que se plasmen en documentos claros que median la relación público-privada, y que esos acuerdos se instrumenten en ese último componente, que es una operación eficiente, efectiva y con altos estándares de calidad. Y esto implica que esos procesos de negociación consideren aspectos de tipo operativo, es decir, qué tipo de servicio quiero prestar, con qué tipo de vehículos, con qué frecuencia, qué le estoy ofreciendo a mis usuarios, pero también de tipo financiero, y es cuánto cuesta
la prestación de ese servicio y cómo se financia. Se financia solamente con el pago de las tarifas que hace el usuario por la prestación del servicio, o implica la inyección de recursos por parte del Estado a través de subsidios o de otros mecanismos para cubrir esa operación de calidad, pero que pasa también por aspectos jurídicos, tanto de elementos de mediación entre la relación público-privada, pero también de la estructuración misma de la institucionalidad de uno y de otro lado, que garantice esa instrumentación adecuada y esa prestación adecuada de la operación. Digamos que en esta gráfica se reflejaría, y digamos de manera un poco, valga la redundancia, gráfica, cómo se da ese proceso de transformación de un punto de gobernanza del transporte A un punto de gobernanza de transporte B, involucrando procesos públicos y privados para garantizar que se dé ese proceso de transformación en las mejores condiciones. En los últimos años se ha dado pues un gran proceso de transformación del transporte público en las diferentes ciudades, motivado por esos elementos que vimos al inicio. Para el caso latinoamericano, como podemos ver en este mapa, pues es muy alto el proceso de transformación que se ha dado, y vemos cómo a partir del año 2000, con la implantación del sistema Transmilenio en Bogotá, pues se da, digamos, una detonación de cambios y transformaciones en el transporte público en general en todo el mundo, principalmente en los países de Asia, África y América Latina, que nos llevan a hablar de tener, no sé, alrededor de unos 30 proyectos de transformación de transporte o de transporte estructurado organizado en estas condiciones, a tener prácticamente 200 proyectos de transporte en el mundo que se han dedicado a hacer estos pasos de ver cómo se mejora la prestación de la calidad del servicio para garantizar esos impactos externos en reducción de emisiones, en mejora del tráfico de las ciudades, en lograr que la gente tenga, digamos, una mejor prestación del servicio de transporte público. Y creo que es un tema importante ver cómo en los últimos 15 años pues se ha dado ese proceso de transformación. Aquí algunas imágenes que muestran cómo hay diferentes modelos que han logrado priorizar la prestación del servicio de transporte público y que sin duda reflejan cómo esos procesos de acuerdo entre público y privado para la prestación del servicio pues generan unas mejores condiciones en la prestación del servicio público. Aquí algunas imágenes de ejemplos de sistemas de Asia. Aquí está el sistema Transmilenio de Bogotá. Vemos cómo un vehículo de transporte público puede movilizar 140 pasajeros que reemplazan una cantidad de vehículos que moverían de 1 o 2 pasajeros máximo en el sistema de transporte privado. Se logran mejoras en las reducciones de viaje. Aquí hay algunas imágenes de los sistemas recientemente implantados en Brasil. Y para el caso de México, que siempre, pues digamos, citamos como un ejemplo local, pues ha habido desde el año 2003 con la implantación del sistema de León al año de hoy, pues una gran implantación de sistemas de transformación del transporte público en diferentes ciudades como León, Guadalajara, el Estado de México, México DF, Chihuahua y algunos otros sistemas que van consolidando su operación, como Puebla, Ciudad Juárez, bueno, para citar algunos ejemplos. Es decir, que ha habido hoy en día una gran transformación del transporte que efectivamente nos empieza a dar grandes enseñanzas. Por ejemplo, que no solo la solución son sistemas BRT, sino que las soluciones tienen que adaptarse al contexto urbano, a las demandas e incluso a la forma de pensar de los ciudadanos. Aquí un ejemplo de la línea 4 del sistema Metrobús que claramente toca un sector urbano de la ciudad que tiene, que requiere de cuidado y atención, que es todo el centro histórico de la ciudad, por lo cual la intervención de la transformación del transporte público en términos del contexto pues se da en otras condiciones y nos deja por supuesto esa enseñanza, que la solución de transformación en términos de la operación del servicio debe estar adaptada a esos contextos. Aquí vemos cómo pues, se logra efectivamente una forma distinta en la operación del servicio urbano de pasajeros. Pero eso
Implica también ver que para que esos procesos se den, tiene que haber unos elementos que son los que queremos compartir, que garantizan unas condiciones de éxito tanto para el sector estatal como para el sector privado. Y esto lo vamos a resumir pues, en algunos puntos, ya para ir cerrando nuestro tema de lecciones aprendidas, es cuáles son las condiciones de éxito para la autoridad. Lo primero es definir claramente cuál es la política de movilidad y transporte para la ciudad. Y eso, por supuesto, debe estar consistentemente pensado en el esquema de planeación urbana y visión de la ciudad. Diríamos que no podríamos pensar en la planeación de la movilidad sin considerar que esta debe estar directamente ligada a la planeación urbana, a las necesidades de movilidad, a los usos del suelo, de tal manera que esa definición de hacia dónde va la política de movilidad y transporte en la ciudad es un punto de partida fundamental para ir al segundo punto, y es hacia dónde quiero llevar mi modelo de transporte. Quiero llevarlo hacia mantener el sistema actual con algunas mejoras mínimas en términos de los estándares de servicio, quiero transformar hacia otras tecnologías, implantación de sistemas tipo metro, tipo BRT, quiero llevar mi sistema de transporte, no sé, hacia donde sea necesario, de tal manera que se cumplan las expectativas que tienen los ciudadanos en términos de la conectividad a través de su sistema de transporte público, pero que esos dos elementos deben quedar plasmados en instrumentos claros de planeación de los gobiernos locales, pero también en instrumentos normativos que garanticen no solo el respaldo a las decisiones, sino que garanticen también un fortalecimiento institucional para que el Estado sea garante de la prestación del servicio público de transporte. Estas condiciones son fundamentales como condiciones de éxito para la autoridad. En ese mismo orden de ideas, lograr una claridad en las reglas de relacionamiento para la prestación del servicio, principalmente cuando se trata del relacionamiento entre público y el privado, pero valga decir que esas reglas de relacionamiento también se da cuando hay empresas públicas operadoras de transporte, no necesariamente por el hecho de ser públicas garantizan un esquema de calidad del servicio. De esta forma tienen que ser definidos claramente los estándares de servicio y las condiciones de relacionamiento para la prestación de ese servicio público de transporte. Otra cosa es que el aparato estatal, los gobiernos, las autoridades tengan un entendimiento claro de la industria del transporte. Creo que hemos abordado procesos en los cuales no es claro el entendimiento de esa industria de transporte y se toman decisiones aisladas a esa realidad que se reflejan luego en la implantación de los proyectos y sobre todo en los esquemas financieros que se plantean para los proyectos en términos del operador privado. Lo otro es que un aprendizaje importante, una condición de éxito, es que debe haber una interacción directa con la ciudadanía y los diferentes actores que son, que tienen impacto por este proceso de transformación, y esto implica que debe haber procesos y estrategias de comunicación y estrategias políticas claras que involucren a los actores, a los diferentes actores en los momentos, en los escenarios y con la información pertinente en cada uno de los procesos que se van llevando a cabo, claras estrategias de negociación y concertación que se reflejen finalmente en esos acuerdos y condiciones que deben garantizar ese cumplimiento mutuo entre sector público-privado para la prestación del servicio. Si estas condiciones que hemos mencionado no se dan de manera clara, seguramente el proceso no va a ser exitoso, y eso es lo que logramos, digamos, obtener un poco en la observación directa de lo que está pasando en estos procesos de transformación. Por su parte, para el sector privado, en ese proceso de transformación de hombre, camión, empresa, tiene que pensarse en que debe existir una profesionalización de todos los componentes que implican la operación del servicio público de transporte, desde la profesionalización misma de la conducción del vehículo, que es, digamos, el momento de verdad
de interacción entre el usuario del servicio de transporte público y el prestador del servicio, hasta la profesionalización en la gerencia de esas empresas de transporte público, que pasa por tener estructuraciones legales técnicas, operativas y financieras de las empresas claras, que tengan estructuras, digamos, empresariales dedicadas efectivamente a eso. Que una empresa de transporte tenga claro que tiene que tener un área de operación de transporte, un área de mantenimiento, un área de administración, un área financiera, que garantice efectivamente que la operación y la prestación del servicio de transporte público se dé en las condiciones acordadas en esos acuerdos que mencionamos que resultan de esos procesos de negociación. Luego, que cada vez más esas empresas operadoras de transporte vean al usuario del servicio de transporte como el cliente que le garantiza sus ingresos y sus utilidades. No puede ser que el usuario esté considerado en el último eslabón y en lo único que las utilidades derivan de quién es el que financia de alguna manera el sostenimiento de esas empresas, que es el usuario a través del pago de la tarifa por el servicio que adquiere con los operadores del servicio de transporte público. Y luego entender muy bien que la prestación del servicio de transporte público es un servicio público y como tal debe ser pensado distinto a cualquier otro servicio privado que se preste. En la medida que es un servicio de transporte público, el Estado tiene que garantizar la prestación de ese servicio. Y como mencionábamos, lo puede hacer directamente o a través de terceros. Pero en tratándose de un servicio de transporte público, su estructuración debe estar pensada como eso, como un servicio público, y en esto quiero hacer énfasis porque no podemos ver de otra manera. Y ya finales que nos deja todo este proceso de revisión de las experiencias en las ciudades que mencionamos. Y es una cosa que creo que no se está teniendo en cuenta, y es que el proceso de transformación está para el caos o de un proceso correcto, un proceso ordenado, con nuevas tecnologías, con conductores capacitados, con vehículos limpios, con tecnologías para el recaudo y control. Ese proceso de transformación cuesta y hay que determinar quién paga el costo de esa transformación. Si ese costo de transformación se carga directamente a la tarifa al usuario o de dónde están las fuentes identificadas para que ese proceso de transformación que cuesta sea financiado de la transformación empresarial se ha pensado que debe ser incluyente, es decir, los operadores actuales del servicio, que es lo que denominamos esquema hombre-camión, que prestan su servicio teniendo una empresita individual que es su vehículo, debe vincularse al nuevo proceso de transformación empresarial, haciendo parte de la empresa de transporte público de diferentes maneras, aportando su vehículo, aportando capital, etcétera, pero esa transformación empresarial, que en principio se piensa incluyente, debe ser sostenible, garantizando que esos empresarios que le apostaron a ese proceso de transformación se mantengan dentro del sistema, porque es lo que nos lleva a pensar es que la inclusión es un factor relativo. Y es relativo en la medida que en principio se vincula o se procura vincular a todos los operadores del servicio en el esquema de operación tradicional, al esquema empresarial, pero finalmente la misma dinámica financiera y de necesidades que incurre ese proceso de transformación los empieza a excluir porque requieren capitalizaciones adicionales que no tienen estas personas para aportar, y eso los va excluyendo del servicio. Y eso está asociado a un tema que, al no concebir el servicio de transporte público como un servicio público, sino meramente como un negocio para el sector privado, hay ausencia de marcos legales que consideren beneficios, por ejemplo, fiscales, para que los operadores de transporte público que entren en ese proceso de transformación tengan algunos beneficios y garantías desde el punto de vista fiscal que financien de alguna manera ese costo que tiene el proceso de transformación. Ahí hay una ausencia y una deficiencia sobre la cual es importante empezar a trabajar. Y aquí surge todo este tema de
Si se requieren subsidios, es posible que los subsidios para la operación del transporte público se requieran o que tengamos que pensar en algunos otros mecanismos que reduzcan esos costos de la transformación y que reduzcan la posibilidad de pensar en subsidios. Montos pensados por subsidios sean muy inferiores a lo que realmente se requiriera, o que es tal la creatividad que se da desde el punto de vista de estos marcos legales y fiscales para la transformación, que simplemente con la tarifa al usuario, como se ha querido pretender hacer, los sistemas sean autosostenibles. Y esto va asociado a un último tema como reflexión final, y es que debe haber transparencia en el manejo de los recursos de los sistemas de transporte público y rendición de cuentas sobre esas condiciones que se acuerdan para la prestación y operación del servicio. Debe haber transparencia en eso, eso debe ser una exigencia, hacia dónde van los recursos del sistema, cuáles son las eficiencias que se logran y hacia dónde van, si van directamente al operador, hacia el usuario, si van hacia el aparato estatal. Aquí tiene que haber un proceso claro de rendición de cuentas, donde los recursos del sistema de transporte público, tanto recursos financieros como recursos técnicos, puedan ser objeto de verificación y rendición de cuenta por parte no solo de los gobiernos, sino también de los ciudadanos a través de diferentes mecanismos. Creo que pues, es un tema muy amplio para tratar en media hora, pero que creemos que se va en un buen camino hacia el proceso de transformación, pero que hemos identificado varios vacíos y deficiencias que debemos abordar, y que los procesos que vienen tengan en cuenta estos aprendizajes para hacer cada vez mejor este proceso de transformación. Estábamos en un foro ayer comentando que los sistemas que empezaron, no sé, en el 2003 o 2004, siguen cometiendo los mismos errores hoy, los proyectos que están de reciente implantación, cuando ya hay unos aprendizajes establecidos en procesos previos que seguramente no se tienen en cuenta. Yo he dicho siempre que en estos procesos de transformación hay que superar obstáculos, hay que capitalizar los aprendizajes, y eso implica ver qué está pasando alrededor sin copiar los modelos, porque ya vemos también que los modelos deben adaptarse al contexto y realidad de cada una de las ciudades que requieren este proceso de transformación. Con esto pues daría espacio a las preguntas que ustedes tengan, no sin antes decir que lo que creemos es que el camino hacia la transformación debe tener como eje principal el usuario. Quiere decir eso que la planeación de la movilidad, que implica decisiones de política pública que tocan el territorio, tocan a gente de carne y hueso. ¿Y quiénes son? Son ciudadanos que son usuarios del servicio de transporte público, que requieren sin duda estándares de servicio definidos claramente a partir de sus propias necesidades, pero que tiene que haber esquemas de atención e interacción con el usuario que permitan monitorear y mejorar y controlar esos estándares de servicio, garantizando infraestructuras adecuadas que permitan fácil desplazamiento, accesibilidad, integración, intermodalidad, y esa intermodalidad con diferentes modos de transporte público, privado, no motorizado. Todo esto con una base tecnológica que hoy ya está disponible en el mercado, que ya está probada, que ya está funcionando en diferentes sistemas, que facilite que esos procesos de prestación del servicio de transporte público centrados en el usuario tengan una mayor, digamos, efectividad. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a sus inquietudes, preguntas, que espero sean muchas. Bueno, muchas gracias. Si nos pueden empezar a poner sus preguntas acá, voy a ver si puedo hacer algo para poder verlas. Sí, déjenme ver. Ok, si tienen preguntas, déjenme buscar aquí si tienen preguntas para subir. Todo quedó claro, no entendieron. Sí, a lo mejor todo quedó muy claro.
o nos están pensando todavía en la pregunta. A ver, dame 2 segundos. Ok, nos preguntan, ¿cómo se logra la integración del sistema de transporte cuando tus patrones de movilidad son metropolitanos? En un contexto como la Ciudad de México, donde hay 4 organismos de transporte y transporte concesionado, ¿qué tipo de ente regulatorio debería iniciar la transformación? Sin duda, este tema de la integración metropolitana es un reto que parte de un concepto que vemos en la última diapositiva de la planeación de la movilidad. Poco, digamos, cuando se tiene una planeación urbana que considera que la ciudad no funciona como un ente individual, sino que está integrada a otros entes territoriales con los que interactúa y sobre los cuales se genera, digamos, un intercambio de bienes y servicios, pues es importante mencionar que desde el enfoque mismo y visión de ciudad debe considerarse ese enfoque metropolitano que resuelva esa integración de servicios entre la ciudad y sus zonas colindantes. Entonces depende mucho de cómo enfoco la planeación urbana para que eso me lleve a tener soluciones que logren esa integración metropolitana, pero por supuesto ese tema no es fácil. Hoy en día hay ejemplos exitosos de integración de los diferentes servicios de ciudad con el sector metropolitano, incluso con conexión, digamos, no solo de la metrópoli, sino con todo el país, como es el caso del Consorcio de Transportes de Madrid, que bajo el mismo consorcio se planea, controla y regula el servicio de transporte de la ciudad, el servicio de transporte metropolitano y los servicios de transporte del nivel nacional que llegan, digamos, hacia la ciudad de Madrid. En Latinoamérica hay algunos ejemplos, como la zona metropolitana de Pereira, que logró alguna solución en este sentido. Es una de las primeras, digamos, instauradas para el caso colombiano, buscando soluciones de carácter metropolitano, pero aquí hay un componente, por ejemplo, para la Ciudad de México que en mi concepto resulta algo difícil de resolver, pero sobre lo cual tenemos que empezar a pensar, y es todo el componente político, dado que, digamos, los 3 niveles de gobierno, el nacional, el estatal y el local, muchas veces son de diferentes partidos, tienen tendencias distintas, y eso, digamos, está a veces muy por encima de las necesidades de los usuarios. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo grande por empezar a identificar proyectos del nivel metropolitano donde se sensibilice a los gobernantes de turno a que esos proyectos deben empezar a integrar de manera metropolitana las soluciones de movilidad, porque encontramos de verdad casos realmente recientes en los cuales la falta de esa coordinación metropolitana genera incluso conflictos en las decisiones técnicas y operativas para esto. Es un tema muy, muy complicado, es un tema donde tenemos un reto, pero es un tema donde ya podemos revisar algunas experiencias que nos permitieran avanzar en ese sentido. Ok, dice, no nos ha ido bien con los pequeños transportadores en Bogotá, que recibieron concesiones, pero no lograron organizarse ni levantar financieramente para su participación en el sistema integrado de transporte. Dado que ya estamos en una fase distinta, no de planeación, ¿qué sugiere para avanzar a una nueva etapa? ¿Salvarlos a todo costo? Pregunta Darío. Eso es una pregunta compleja, pero ¿qué hay de importante en eso? Y es cuando dijimos la inclusión es un factor relativo. Cuando estructuramos el sistema integrado de transporte en Bogotá, nos propusimos una meta del 100% de democratización, de involucrar a todos los transportistas, y efectivamente creo que el resultado de motivar esa organización empresarial, esa integración de todos los transportistas, y vamos a los resultados de vinculación al sistema, es exitosa. Pero ¿qué pasó? Y eso está asociado a otro tema, que los mismos transportistas de la ciudad de Bogotá, principalmente aquellas compañías que se conformaron con pequeños propietarios, no lograron acordar verdaderos gobiernos corporativos que permitieran avanzar hacia la consecución de financiación
para poder cumplir con los compromisos que se habían establecido en los contratos de concesión firmados, y ahí perdimos, digamos, un gran espacio, porque en medio de que no lograron intereses individuales, es decir, no pensaron empresarialmente, se perdió la posibilidad de que el sector financiero entrara con garantías a poder darles las condiciones de financiamiento que requerían, y eso, por supuesto, hoy sabemos, generó un gran problema en la implantación del sistema. La pregunta difícil es salvarlos a todos a todo costo. Yo creo que hay que evaluar muy bien, digamos, ese esfuerzo que hicieron los pequeños propietarios por vincularse al sistema y ver de qué manera, desde el punto de vista financiero, vale la pena salvarlos a todos o buscar un mecanismo de salida que les garantice, digamos, por lo menos su subsistencia en términos de buscar otro foco de atención en otros sectores, pero creo que estaría muy derivado de los análisis financieros que se puedan hacer alrededor de lo que cuesta la solución de mantenerlos en el sistema. Si ayer Querétaro paró por causa del cambio, paró por causa del cambio del esquema hombre-camión a una sola empresa, que ha sido un desastre en la ciudad. ¿Es conveniente deshacer todo lo que se hizo y volver al pasado? Por supuesto no. Mire, este tema de las rechazo y, digamos, parálisis del transporte por cuenta del sector transportista ha sido una característica común en todos los procesos de transformación. Y eso básicamente está derivado de que también existen una serie, un funcionamiento tradicional que toca demasiados intereses, y eso hay que decirlo abiertamente. Al entrar a un esquema organizado, creo que se pierden algunos focos de, diría yo, ingresos también para algunos actores que no son evidentes dentro de todo el proceso de organización de prestación del servicio dentro del sistema de transporte, y tocar esos intereses lleva a esos procesos de parálisis. Para mí ahí la recomendación, y creo que es lo que se ha demostrado a lo largo del tiempo, es que no vale la pena volver atrás de ninguna manera y que debe haber mano fuerte por parte de las autoridades para garantizar ese cambio y demostrar que efectivamente el cambio es necesario. Qué bueno hacerlo con los que están, pero también hay mucha gente interesada en prestar ese servicio, en pensar empresarialmente y en ir hacia un proceso de transformación que genere beneficios. Si hay un gran problema en el tema de la relación entre el Estado y los concesionarios, es el de la corrupción. Los servicios terminan en manos de concesionarios que por medio de sobornos y compadrazgos no solo impiden la mejora, sino que empeoran y encarecen el servicio. ¿Cuál ha sido la experiencia en América Latina al respecto y cómo podría lidiarse con ellos? En Guadalajara tenemos un observatorio ciudadano del transporte, pero no puede operar. Muy bien, yo creo que experiencia, lo dijimos un poco en este tema de cuáles son las claras condiciones para la prestación del servicio, quién hace qué, quién opera el servicio, quién lo regula, quién lo controla. Experiencias importantes para trascender este problema, pues tenemos el tema de someter la operación del servicio a procesos licitatorios donde todos los interesados en operar el servicio se presentan interesados en la prestación del servicio y con base en el cumplimiento de unas condiciones establecidas en el proceso de licitación, entran porque tienen las condiciones para hacerlo. Y eso queda marcado en un contrato de concesión o en un contrato de prestación del servicio de transporte que tiene obligaciones y derechos para cada uno de los actores involucrados en este contrato, y que a través de instituciones muy fuertes se logra un adecuado, digamos, control de la operación, evitando el tema de que el servicio se asigne a dedo y evitando esos problemas de corrupción. Estos son los temas que el proceso de transformación toca en los intereses y que lleva a las parálisis de transporte que mencionaba la persona que preguntó anteriormente de Querétaro. ¿Existen modelos de gestión de transporte público donde es una sola institución la que regula y ordena? ¿Es posible llevar a cabo en México este tipo de gestiones en el escenario político actual? Y si este tipo de instituciones son benéficas o más bien centralizan las decisiones.
Hay que entender que hay dos procesos, digamos, en el tema de la movilidad yo identificaría dos grandes procesos, unos procesos de planeación de la movilidad y unos procesos de operación de los proyectos de movilidad. Entonces yo sí creo que para un poco dividir las competencias, la planeación y la política de la movilidad debe estar en manos de instituciones encargadas de pensar la movilidad, que podrían ser, digamos, entidades al nivel de secretarías de movilidad, que tienen en sus manos el pensamiento de la movilidad, la política pública de la movilidad y la planeación de la movilidad. Luego vienen unos entes operadores de esos procesos, donde estaríamos los operadores de infraestructura, que deberían garantizar que la infraestructura que se construye para la movilidad está acorde con las políticas y procesos de planeación, y los operadores del servicio, que efectivamente deben tener a sus manos la planeación, regulación y control de la operación del servicio de transporte. Por supuesto que existen esquemas exitosos, no solo en América Latina, sino por supuesto en Europa. Yo siempre cito casos como los de Madrid o París, donde claramente hay una institucionalidad muy fuerte encargada de estos procesos. En Brasil, casos como los de Belo Horizonte. En Bogotá tenemos el caso de Transmilenio, donde Transmilenio S.A. es el ente gestor del sistema, pero en términos de la política depende de la Secretaría de Movilidad. El caso de la Ciudad de México con Metrobús como ente gestor del sistema de corredores de Metrobús, la Dirección de Movilidad de León, que tiene las dos competencias, la de la planeación y de la operación, en un solo ente, que es la Dirección de Movilidad, y yo creo que para el caso de México es un caso exitoso. Entonces sí existe y sí se puede implantar. ¿Qué debe haber ahí? Voluntad política, entendimiento de que el servicio es hacia el ciudadano y no en manos de los intereses de los privados. Hay una pregunta que se repite mucho y es ahondar un poquito más acerca de la transformación por fases. O sea, ¿qué quiere decir transformar por fases como lo está haciendo Bogotá o León? Exactamente, ¿qué es esto? Básicamente, digamos, ante los costos que implica, digamos, toda la transformación del transporte público, yo lo que diría es que las ciudades empiezan a enfocar el proceso de transformación atendiendo los corredores de servicio de transporte que presentan mayor dificultad, es decir, los que tienen la mayor demanda de transporte en la ciudad. Entonces empiezan a implantar esos nuevos esquemas de transformación sobre los corredores que tienen las mayores demandas, integrando luego a esa transformación a otros corredores con las mismas condiciones, pero donde va bajando un poco la demanda de operación del servicio. Eso tiene, digamos, varias cosas a observar. Uno es que en la implantación de esas fases no se converse un corredor transformado con otro. Y lo otro es que resultan procesos que para lograr el 100% de la transformación requieren mucho tiempo. Por eso es que estos esquemas de fases por fases un poco están tendiendo a pensar cómo se combinan diferentes modalidades de prestación de servicio en diferentes corredores, dependiendo de su capacidad, considerando diferentes tecnologías, pero tratando de que la transformación se dé hacia una integración total. Pero pues cuando decimos por fases es porque vamos atendiendo pedacitos de la ciudad para satisfacer necesidades de transporte público específicas, dependiendo básicamente, yo diría, del criterio de demanda. Bueno, y otra pregunta que ya es la última que vamos a poder responder porque ya nos pasamos del tiempo, ejemplificando a Mexibus, pero sabemos que sucede en muchos de los sistemas, nos dicen, Mexibus línea 3 se hizo una transformación de transporte público y luego los mismos operadores empezaron la competencia en esa misma línea por vías alternas, donde se produjo el fallo y esto puede hacer, ¿qué se puede hacer para que no vuelva a pasar? Pasa lo mismo en Bogotá, en Guadalajara, Muy en bien. Guayaquil. Muy bien, aquí hay un tema y es, creo que una de las consecuencias de esos procesos por fases, porque en la medida en que no se da una transformación total, pues conviven dos sistemas, el sistema transformado y el sistema tradicional. Y sobre esto hay que tener muy claras, nuevamente me devuelvo al tema de condiciones establecidas y obligaciones y compromisos por parte de los transportistas y la autoridad. Sin duda, al establecer este esquema de transformación, como en el caso del Mexibus 1, 2, 3, estos corredores debieron haber sido concebidos como corredores de operación exclusiva.
Ahí es donde entra tu elemento importante y es donde está la fortaleza de la autoridad como ente regulador del transporte para tomar las decisiones que implica sacar a estos operadores del sistema tradicional a otros puntos. El hecho de intervenir de manera parcial estos corredores de transporte en público implica que con las rutas remanentes o el resto del transporte tradicional de la ciudad se hagan varias cosas. Eliminar rutas, moverlas para otro lugar, es decir, reestructurarlas, o definitivamente crear algunos otros servicios que complementen el servicio de ese corredor que se está creando, pero eso requiere decisiones de la autoridad que si no se toman, efectivamente han afectado proyectos no solo en México, sino también en Colombia y en otras ciudades de Latinoamérica. Última, porque nos la han puesto varias veces también, y hay muchas preguntas acerca de financiamiento y los esquemas. Creo que ese es un tema muy grande, es difícil contestarlo con una sola pregunta. Les prometemos que hacemos un seminario exclusivo de todo lo que es la política tarifaria, los esquemas de financiamiento. ¿Por qué no tenemos una tarifa integrada en la Ciudad de México o cómo pueden hacerlo las otras ciudades? Pero bueno, nos preguntan la opinión de Fernando con respecto al cobro de transbordos en Metrobús. Y a lo mejor tiene que ver acerca de ir hacia un sistema integrado de transporte. Sin duda, digamos, en el tema de Metrobús como sistema de corredores de transporte masivo en la ciudad, pues ya hay una política de transbordos, es decir, si pasas de una línea a otra, tienes un tiempo X para que no te cobre nuevamente la tarifa. Seguramente muchos usuarios del sistema no conocen eso, pero existe una política tarifaria de transbordos en el sistema Metrobús. No sucede lo mismo si cambias de Metrobús a Metro, porque saliendo del Metrobús, cambiando al Metro, hay que pagar la tarifa plena en los dos. ¿Cómo resolver esto? Pues sin duda hace parte de pensar en una integración tarifaria que implica pensar en sistema integrado de transporte, tener medio único de pago y en el entendido que los ingresos del sistema son unos solos, ver cómo la misma política financiera del sistema permite ese cobro por transbordos, y no solo por transbordos, sino por distancias o por tipo de servicios, utilizando un único medio de pago y sumando seguramente a una tarifa final para quien tenga que hacer mayores desplazamientos. Es un tema de alta complejidad, pero que pues debe pensarse en el marco de un sistema integrado de transporte público para las ciudades. Bueno, pues ya nos pasamos del tiempo, pero sabemos que es un tema interesante y que haremos lo posible por retomarlo porque ha generado muchísima atención por parte de todos. Les agradecemos a todos su asistencia, no sin antes recordarles que nos vemos el próximo jueves dentro de 15 días para un siguiente seminario. Ya a estas alturas del año lo que hacemos es hacer seminarios más prácticos, más de manos a la obra, y el siguiente seminario va a estar a cargo de nuestro gerente de planeación y operación del transporte, Gustavo Jiménez, y de nuestra coordinadora de desarrollo urbano, Erika Culpa, para hablar de accesibilidad en las ciudades. Con un esquema de manos a la obra, de poder hacer cómo realmente hacemos esta accesibilidad y cuáles son las herramientas. Les agradecemos muchísimo. También les recordamos nuestro Congreso de Transporte Sustentable, que ya ahora será el Congreso de Ciudades y Transporte, que se llevará a cabo la segunda semana de octubre. Ya cerramos las ponencias, tenemos muchísimas ponencias y bueno, les agradecemos muchísimo todo el interés que tengan. Va a estar increíble nuestro congreso y no se olviden de darse una vuelta por México para poder ver todos esos avances, lo que hay. Muchísimas gracias. Les recordamos que la presentación la subimos a la página de Movilidad Amable en la sección de seminarios. Denos un par de horas para poder hacerlo. También es una sesión grabada, por lo cual lo pueden, si saben de alguien que no pudo asistir y quiere escucharla de nuevo, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Vamos a estrenar dentro de unas semanas también un canal de podcast en donde ustedes podrán escuchar estas presentaciones en el tiempo y en el formato que ustedes quieran en sus teléfonos para que pueda ser portátil. Y bueno, iremos también mejorando la posición de todo. También inauguramos una nueva modalidad de estos seminarios para los que no lo hayan visto. Estamos transformando toda la presentación en una serie de blogs que también encontrarán en nuestra página de Movilidad Amable, por si quieren
consultar a nivel de texto qué es lo que se dijeron en estos seminarios. Entonces, lo que hacemos es sobre todo tener la mayor cantidad de herramientas y niveles de acceso para que ustedes puedan acceder a ese conocimiento, compartirlo y sobre todo, lo más importante, darnos retroalimentación sobre la que las ciudades necesitan. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en México y sobre todo en Latinoamérica, Centro y Sudamérica, que nos siguen muchísimo. Esperamos ir pronto por allá con nuestros programas. Muchísimas gracias y gracias por todos sus comentarios.